buenos días a todos. Lo primero, de verdad, agradeceros que estéis aquí acompañándonos porque, bueno, no siempre es fácil, venir a un evento, además presencial. Por tanto, oye, esperemos que sea de vuestro interés. Yo creo que sí que son dos temáticas que, bueno, tienen una cierta relación, pero tienen un interés. Desde luego nosotros lo vemos extraordinario. Y lo primero, os voy a presentar las personas que os vamos sobre todo mis directores, que son los que van a dar la ponencia fundamentalmente. Estamos hablando de Fernando Herrero, que es el director de Instrumentos Financieros Derivados y es el responsable de este área en Grant Thornton. Y luego Íñigo Flórez, es el director del área que nosotros denominamos Impulso I+D y es el área que se dedica exclusivamente a contribuir a la investigación y desarrollo desde Grant Thornton. Mi papel, yo soy el responsable de todo el área de advisory y dentro de esas áreas pues lidero, por ejemplo, todo el área de valoración, financiación e investigación y desarrollo, las áreas que tienen que ver con Fernando e Íñigo. A ver, perdón, muchas gracias a Cámara de Madrid que por su apoyo, por supuesto, por la organización del evento, porque estamos encantados siempre, hacemos multitud de eventos con ellos y la verdad es que siempre con muchísimo éxito y la verdad que estamos encantados de colaborar con ellos. Por introduciros un poco las temáticas, vamos a hablaros de PPAs, ¿vale? Que es Power Purchase Agreement. No confundamos con PPA, Purchase Price Allocation, que también, bueno, pues se da la casualidad que además tiene mucho que ver con temas de valoración y eso os va a hablar un poco ampliamente Fernando Herrero. Pero vamos, creemos que es un contrato, un acuerdo y un tipo de relación que se ha incrementado extraordinariamente, sobre todo a raíz de 2016 y a raíz del cambio de normativa en el ámbito y la industria de renovables a partir del año 2019, donde, como sabéis, de una rentabilidad garantizada pues hemos pasado a unas reglas del mercado, a unas reglas de mercado. ¿Por qué? Pues porque las renovables han dejado de estar subsidiadas y ahora pues son capaces de competir perfectamente con el resto de generación de energía. A ver, las empresas, aquí hay dos beneficiarios claramente. Está la industria de los promotores, de las compañías generadoras, y luego están los consumidores, ¿no? Aquí hay una serie de ventajas que nosotros vemos muy claras y por eso el acuerdo PPA tiene tantísimo auge. Aparte, está la sensibilidad de las compañías, tanto de un lado como de otro, tanto consumidores como generadores, en lo que son las energías verdes y limpias. Vale, que os digo que es un tema absolutamente central y estratégico dentro de Grant Thornton. Nosotros, uno de los pilares de nuestra estrategia es contribuir a la sostenibilidad, ¿no? Y desde luego esta industria lo hace y en la parte que os vamos a contar pues creemos que estamos contribuyendo. Y luego la otra temática que tiene que ver, sobre todo nos vamos a centrar en financiación de proyectos de investigación y desarrollo, pero nosotros sí que vemos que donde está la verdadera contribución, aparte de, por supuesto, si no financias los proyectos en general y en particular de investigación, pues muchas veces es difícil sacarlos adelante, ¿no? Pero yo creo que es importante en este país, que es donde nosotros trabajamos, ver cuál es el objetivo siempre de una investigación, ¿vale? Entonces, nosotros nos metemos, tenemos equipos de innovación y tratamos de no solo entrar en lo que son los aspectos puramente de financiación o financieros, sino que nos metemos en el proyecto y tratamos de promoverlos, ¿no?
Por ejemplo, por conectaros un poco algún asunto de investigación y desarrollo con energías renovables, hace unos días un equipo de la Universidad de Alcalá de Henares pues inventaba o sacaba al mercado un invento que lo que hacía era mejorar la eficiencia de la producción de energía fotovoltaica en las placas fotovoltaicas, ¿no? Otro ejemplo que salía ayer mismo en las noticias es un equipo de la Universidad Politécnica que lo que ha inventado es una batería para almacenar excedentes, en este caso es de energía eólica y fotovoltaica, excedentes de energía, ¿no? Bueno, lo que os quiero decir es que nosotros estamos viendo que hay que estar conectados con los equipos de investigación y desde el origen de la investigación estar tratando de apoyar y financiar estos proyectos, ¿no? Yo, sin más, voy a dar la palabra primero a Fernando Herrero, que os habla de los PPAs, y de nuevo voy a reiterar nuestro agradecimiento por teneros aquí con nosotros. ¿Ahora? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Fernando, y gracias a Cámara por organizar este evento. Hemos organizado esta parte de la presentación relativa a los PPAs y me ha gustado la definición de Fernando, que es un PPA, al final es, por sus siglas en inglés, Power Purchase Agreement, son acuerdos de compraventa a largo plazo de energía. ¿Qué implicaciones tienen? En la presentación que hemos preparado tratamos de explicar primero qué son esos PPAs, qué tipos de PPAs hay y luego las implicaciones que tienen y qué está pasando en el mundo de los PPAs porque, como ha explicado Fernando, está explotando en España, básicamente sería el resumen. Tiene un pasado fuera de España, sobre todo en los países anglosajones, mucho en Estados Unidos, también en Latinoamérica, en el que ya existían PPAs desde hace años. En España se inicia en 2019 y ha tenido un desarrollo desde aquel momento exponencial. Entonces, voy a empezar por explicar eso. ¿Qué es un PPA? Bueno, como hemos explicado, es un contrato de compraventa de energía limpia a largo plazo entre dos partes. Una es el desarrollador, el que ha creado el parque, pues sea fotovoltaico o eólico, y luego hay una otra parte que es el comprador, que pueden ser desde consumidores finales, comercializadoras o grandes empresas que son consumidores de energía. Este es muy sencillo la definición. Suelen ser contratos entre 5 y 15 años, por eso el largo plazo. Y la utilidad que están teniendo está muy relacionada con esto que ha comentado Fernando, con la sostenibilidad. ¿Por qué? Voy a lanzar el titular antes de entrar en materia, pero yo creo que es muy interesante verlo desde el principio, en la definición. El PPA está siendo una herramienta para, empiezo por la sostenibilidad, para conseguir que se construyan más instalaciones de renovables y, por tanto, para conseguir pues, contribuir a los objetivos de sostenibilidad. Y dos, para que las corporaciones también consigan el demostrar a la sociedad que hacen por la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los PPAs no solo son un contrato de venta de energía, sino que también transmiten o venden una cosa que se llama certificados de origen, que lo que significa es que el comprador de esos certificados está comprando un certificado que dice que el origen de esa energía es limpia, es renovable. ¿Vale? Entonces, por eso contribuye mucho a la sostenibilidad y luego veremos que en algunos países incluso este es el driver del crecimiento que están teniendo. Por resumir mucho, los tipos de PPA se podrían dividiendo en función de varios criterios, pero si hablamos de ubicación, pueden ser on-site, off-site. On-site es muy evidente, están al lado de la planta que consume la energía. Yo pues siempre pongo el ejemplo de la planta de Danone, que necesita energía para producir su producto y tiene al lado un parque fotovoltaico. Eso sería un ejemplo de... Y además compra toda la energía que produce ese parque para su consumo. Ese es un PPA on-site. Los PPAs off-site
Imaginemos que la planta de Danone está en Madrid y el parque está en Barcelona, el parque eólico, fotovoltaico, y lo que hace la planta en este caso es, aunque tiene el contrato con el generador de la energía, está comprando a la red, igual que el productor de la energía está vertiendo a la red la energía y se produce un intercambio, en este caso off-site. Los PPAs off-site también se pueden diferenciar en función de algunos factores. Pueden ser o bien físicos, que es el ejemplo que he puesto, el más claro es el ejemplo de la planta de Danone, directamente la energía fluye del parque a la planta directamente y hay un mecanismo, y si queréis luego podemos entrar en detalle de cómo se establece ese mecanismo, porque como sabéis la regulación establece que cualquier parque tiene que vender la red, tiene un punto de evacuación y tiene que vender a la red la energía. Pero cuando digo que la energía físicamente llega a la planta, hay una explicación y hay un procedimiento que se establece en los contratos, y hemos visto muchos contratos de este tipo. El comprador de la energía se convierte en representante de la planta en la red, la está vendiendo a la red y a la vez pues, la compañía receptora está comprando la red y se produce, de alguna forma, legalmente se produce esa entrega física de esa forma. Y luego tenemos también los PPAs, llamámosles virtuales o por liquidación, por liquidación de cash, que en este caso lo que se hace en estos casos es directamente se establece una venta, en este caso es virtual de energía, porque lo que hace el comprador es comprar los certificados de origen y establece una liquidación en función de unos criterios. Lo normal, compra a un precio fijo, el productor está vendiendo a un precio fijo y se liquida por diferencias con el precio que existe en el mercado, con el precio que se publica en el pool que vemos todos los días, el precio del pool. Estos contratos probablemente son los más generalizados, los que se están viendo más. Luego tenemos, hay un tercero que sería para casos en los que se quiere establecer un contrato con otro país, con otra regulación, pero este es bastante más residual. Y también clasificándolos por cómo se entrega la energía, y voy muy rápido, habría tres formas, pues o bien se establece que la energía del contrato tiene que ver con lo que produce el parque, o bien se establece una carga base o una cantidad nocional, digamos, para el contrato y esa es la cantidad que se transmite, o bien se establece que lo que necesite el consumidor es lo que se va a utilizar como nocional de energía en el contrato. Vale, en este caso lo que hemos... Bien, esto yo creo que es una parte importante y aquí nos podemos detener un poquito. ¿Qué ventajas tiene para el comprador de energía? En el contexto en el que estamos hoy en día, altísima volatilidad de los precios de la energía, estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de un tema que todavía no he tocado, pero que es el otro pilar que yo creo que es muy importante. Cuando he dicho que los PPAs contribuyen a la sostenibilidad porque se pueden construir más instalaciones renovables, es porque se ha convertido en una herramienta de financiación, básicamente. Se convierte en una herramienta de financiación, ¿por qué? Porque cuando cualquier desarrollador plantea, imaginemos que tiene un parque en desarrollo, todavía no ha llegado ni al estado de ready to build, que sería el momento en el que ya pueden empezar a construir el parque porque ya tienen todos los permisos, punto de evacuación, etc. Cuando llega ese momento, uno de los pasos que establecen todos los desarrolladores es, obviamente, mirar la financiación en entidades financieras y, para apoyar esa financiación, contratan un PPA. Y lo están haciendo todos. Nuestra experiencia es que los que ya han arrancado, los parques que están en operación, hoy en día todos tienen PPA. Los que van a arrancar en 2023, 2024, 2025, todos tienen PPA y nosotros estamos trabajando con esas empresas desarrolladoras ayudándoles con esos PPAs. Y eso lo que hace es muy sencillo. Yo he puesto el ejemplo en el que se vende la energía a un precio fijo, el comprador la compra a un precio fijo, lo que ve al final la entidad financiera es, siempre tiene un project finance, ¿no?, para financiar, un project finance que al final es un modelo financiero en el que se ven los flujos futuros del parque. Esos flujos se hacen más estables gracias al PPA. Básicamente ese es el efecto. ¿Por qué? Porque ya se han comprometido o tienen un compromiso de compra para un porcentaje muy alto de la energía a un precio fijo. Y beneficia a ambas partes, beneficia al constructor porque ya consigue asegurar la financiación y, por tanto, construir el parque, y beneficia al comprador. Claro, si miramos ahora mismo precios de energía elevadísimos,
pues está comprando la energía bastante más barata. Pues hoy en día le beneficiaría muchísimo. A futuro, pues dependerá de la evolución de la energía, pues lo que consigue también es estabilidad. Luego, aparte de esa estabilidad en los precios y el hecho de que consiga que se construyan muchas más instalaciones, está ayudando a contribuir a los objetivos de sostenibilidad de los gobiernos, de la Unión Europea y por otro lado también a los objetivos de sostenibilidad de las corporaciones que compran esos certificados verdes. ¿Vale? Hemos puesto alguna adicional, pues hay algunas otras posibilidades como branding de los parques, etc. Luego también, con los casos que he explicado, con los tipos de PPAs que existen, es totalmente customizable. Se puede adaptar perfectamente al cliente en función de lo que necesite el cliente. Se puede establecer un PPA y son contratos, hemos visto contratos, y podemos hablar de ello, totalmente diferentes. Desde contratos que dan un descuento sobre la energía y luego tienen pues, o un límite inferior o un límite superior o ambos, a contratos que solo establecen ese precio fijo o contratos que establecen el precio fijo con un límite superior o un límite inferior. Hay muchas tipologías y por eso es totalmente customizable. Para el desarrollador, las he ido mencionando sobre la marcha, evidentemente ayuda a la estabilidad de los flujos, permite invertir en activos porque da esa facilidad para financiarlos y, por tanto, pues, pueden tomar decisiones de inversión analizando muy bien los perfiles de rentabilidad y riesgo. De hecho, muchos contratadores de PPAs son fondos de inversión que tienen instalaciones en España o tienen participadas que están desarrollando parques. Entonces, son perfiles financieros que han entrado en el mundo de la energía, tienen equipos muy especializados en energía, con mucho conocimiento en energía y todos están contratando este tipo de PPAs. Como digo, eso permite contratar la financiación y luego, digamos que empuja la inversión en energía a esta parte de activos renovables que, como ha explicado muy bien Fernando, han perdido la subvención que tenían de los gobiernos porque, por retroceder mínimamente en la historia, los primeros parques que se construyeron en España todos tenían una rentabilidad garantizada en base a los reales decretos que se hicieron al principio. Eso ha ido desapareciendo en todos los países europeos y ahora todos van a lo que llaman merchant, que se vende a mercado la energía sin más. Entonces, el PPA contribuye a, de alguna forma, volver a un esquema no de rentabilidad garantizada, pero sí de estabilidad en los flujos, que viendo luego los costes que tienen los parques, pues en el fondo garantiza un EBITDA futuro mínimo de los parques y una rentabilidad mínima, que eso es lo que ven las entidades financieras como ventajoso. Esta es la parte que yo creo que es más interesante de la presentación. La primera parte yo creo que era imprescindible, ¿no? Entender primero qué son los PPAs y para qué sirven. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo en el escenario de los PPAs en Europa? ¿Qué tipo de empresas lo están utilizando? Y luego ilustrar un poquito esto que he contado, que es una herramienta de financiación. Y luego, muy interesante la última parte también, yo creo que es interesante ver. Este gráfico viene de un informe que elabora Bloomberg bianualmente, que es el Corporate Energy Market Outlook, y aquí se ve justo lo que hablábamos al principio de la presentación. Desde 2016-17 se ha disparado esto es un volumen de instalaciones en megavatios instalados, perdón, en este caso gigavatios, lógicamente es a nivel mundial, gigavatios instalados a nivel mundial que tienen PPA contratado, ¿vale? Entonces, se ve como incluso en la época de la pandemia se ha seguido disparando. ¿Por qué? Pues porque es justo el momento en el que todos los parques que se están construyendo, todos tienen que ir a mercado y todos están contratando PPAs. Salvo los meses en los que se pararon la construcción de los parques, etcétera, se han seguido desarrollando. Los pipelines de las compañías siguen estando ahí y son muy, muy grandes. En España especialmente hay un pipeline enorme de proyectos fotovoltaicos, sobre todo, mucho eólico, pero también muchísimo fotovoltaico, que está cristalizando en esto que es un crecimiento exponencial. Por compañías, si miramos a nivel mundial, las grandes tecnológicas han sido las que primero han empezado a contratar masivamente PPAs en todo el mundo, y vemos que Amazon es el mayor contratador de PPAs en todo el mundo, con un volumen de 11,9 creo que fueron en Estados Unidos, de los cuales en torno a 8 creo recordar que son de Amazon. Google también ha contratado muchísimo. Hay grandes empresas también energéticas que han contratado muchísimos y se está pasando de un perfil de
de empresas tecnológicas a empresas más intensivas en consumo de energía. Por esto que comentaba antes, porque primero estabilizan su precio y segundo consiguen cumplir objetivos de sostenibilidad. Como herramienta de financiación, el flujo de la historia ha sido esta. Ha sido, inicialmente todos los parques estaban subsidiados, se perdió la subvención y ahora el PPA se convierte en una herramienta fundamental para estabilizar los flujos y para permitir que se invierta en esos parques. Como digo, básicamente lo que decimos aquí es esto, que se estabilizan los flujos, se consigue incrementar, los gobiernos dejan de tener que destinar una parte de su presupuesto a subvencionar las energías renovables, o al menos la parte que destinaban a la rentabilidad razonable, y los PPA se convierten en un mecanismo en el mercado privado entre entidades financieras y las propias instalaciones que beneficia a ambas partes, porque la entidad financiera también puede cumplir sus objetivos en el sentido que tiene sus equipos de riesgos han analizado los flujos de sus parques y pueden financiarlos. Esto yo creo que es muy importante también. La otra cara de la moneda es esa, que yo lo explicaba. Todos los contratos PPA tienen un apartado en el que se dice pues, la energía que se vende para ese mismo volumen de energía a un precio de X euros por megavatio hora, se vende también el certificado de origen de esa energía. En algunos contratos lo llevan, otros no. He dicho todos, pero algunos no lo llevan, pero luego hay un contrato aparte en el que se está vendiendo esa energía. Eso lo hemos llegado a ver. Pues una empresa contrata con una empresa española la venta de energía y con Volkswagen en Alemania, lo he llegado a ver, se vende el certificado de origen. Y ahora verán por qué. Porque en Alemania uno de los drivers es las empresas quieren comprar certificados de origen. Entonces llega a ocurrir esto, se vende la energía en España y se vende el certificado de origen en Alemania. Entonces, los objetivos, esta es más una comunicación del Consejo de Europa que quizás que una directiva comunitaria. Esto salió en mayo, el 55 REPower EU salió en mayo en el pleno inicio de la guerra en Ucrania para intentar evitar la dependencia de Europa de combustibles fósiles y en especial de Rusia. Y hay unos objetivos muy ambiciosos para conseguir que se incremente muchísimo el porcentaje de energías renovables. Pues esto lo incentiva y habla también pues, mucho de las ventajas que hay por los PPAs para construir más instalaciones de energías renovables. Y lo que decía, todas las entidades lo ven como más financiable, más bancable, y luego también los científicos están empezando a mencionarlo. Hay un informe reciente también que habla de eso, de que constituye, es muy evidente y muy obvio, ¿no?, con todo lo que estamos hablando, pero constituye una herramienta muy útil para pues generar eso, el mayor cantidad de instalaciones renovables y, por tanto, más volumen de energía limpia en el mercado. Esta parte también es muy interesante. En este mapa se puede ver, no todos los países europeos, pero gran parte de ellos, los relevantes. España es el líder en Europa en contratación de PPAs, con más de 6 gigas de capacidad con PPAs contratados, que se han hecho en los últimos 2 años, prácticamente todos. Y luego están los países nórdicos. En España, ¿por qué? Lo he explicado antes, en España hay un pipeline muy elevado de proyectos fotovoltaicos, mientras que en los países nórdicos se debe a lo mismo, pero proyectos eólicos, un pipeline muy elevado de proyectos eólicos pues por la geografía, ¿no?, de ambos países. Y en el resto de países, y ya con esto voy terminando y abrimos, si queréis, el turno de preguntas, o no sé si primero va a intervenir Íñigo y después abrimos el turno de preguntas. En el resto de países, en Alemania y en Reino Unido, el driver del crecimiento de los PPAs, que también ha sido elevado, es justo lo que comentábamos antes, el Volkswagen comprando los certificados de origen. Las empresas tienen unos objetivos de sostenibilidad que se han autoimpuesto y los quieren cumplir y están contratando PPAs para comprar certificados de origen y en muchos casos también para comprar energía, para no solo decir que tengo los certificados de origen, sino también tengo la energía limpia. En Países Bajos hay un gran pipeline de proyectos offshore eólicos y también está pasando lo mismo. Eso está propiciando que se contraten muchos PPAs en Países Bajos y luego otros países están un poquito por detrás, como Francia, Italia o Europa del Este. Y yo creo que esto, yo me quedaría con el titular es ese, que en España, probablemente debido a eso, bueno, y mencionando una noticia adicional a la que comentaba Fernando, por ejemplo, hemos visto en prensa ayer que se está hablando de la nueva subasta de renovables. Veremos qué pasa con esa subasta, pero estamos hablando de 3.000
megavatios, que gran parte serán fotovoltaicos y eólicos, y todos, yo os puedo asegurar que en mi experiencia prácticamente todos van a tener PPAs contratados, por eso, porque facilitará su desarrollo. Y por mi parte, esta es la exposición. Nosotros hemos tenido muchas experiencias. Yo sí, por contar casos de éxito muy rápidos. En nuestro caso, yo estoy encuadrado dentro del equipo de valoraciones que lidera Fernando, y hacemos trabajos que igual son un poco commodity para las empresas, pero muy útiles. ¿En qué sentido? Lo que hacemos es valorar para sus cuentas anuales, para el registro contable, y ayudar en que se puedan clasificar como elementos de cobertura, porque muchos de esos instrumentos, de esos PPAs, se pueden clasificar como elementos de cobertura y evitan una cosa que puede ser perjudicial para las empresas. Curiosamente, con todo que son beneficios, el PPA puede tener una única desventaja, o que sea perjudicial, que es la volatilidad en las cuentas anuales, en la cuenta de pérdidas y ganancias, que se puede evitar si se planifica desde el principio y se diseña el contrato para que luego pueda ser utilizado como cobertura. Porque normalmente estos contratos lo que tienen es un perfil de pagos totalmente macheado con la producción del parque. Cuando es así, normalmente, y no voy a lanzar, lógicamente, porque habría que analizar caso por caso, pero normalmente si están macheados los flujos del contrato con los flujos de la producción del parque, es más fácil que puedan ser clasificados como cobertura, y muchas compañías es lo que buscan. Luego hemos visto contratos de muchos tipos y hemos visto casos en los que no se ha hecho esto y hemos tenido que ayudar a que se pueda clasificar como cobertura, porque si no la compañía se quedaba en causa de disolución. Incluso, quiero decir, para nosotros eso es un caso de éxito porque hemos ayudado a que una empresa directamente o tenga que ampliar capital o desaparezca. Y parece una tontería, ¿no? Porque las empresas son empresas productoras que están vendiendo la energía a un precio muy alto. Pues resulta paradójico que si no han vigilado eso, el impacto en las cuentas, pues pueden llegar a entrar en causa de disolución, cosa que no ocurrió en este caso y que si se planifica, al contrario, no tiene por qué ocurrir, porque es un instrumento muy beneficioso para la empresa. Y en otros casos lo que hacemos es, justo cuando las están empezando a contratar, y vemos muchos PPAs que van a empezar a funcionar en 2023 y 2024, pues les ayudamos con todo lo necesario para tener su hoja de ruta pues, contable y financiera, digamos, de esos PPAs. Es un trabajo que, como digo, puede ser muy commodity porque, digamos, que ayudamos a los controles financieros, a los directores de contabilidad, a los directores financieros de esas compañías de renovables, a que puedan tener, pues como su propio nombre indica, controlado esos instrumentos. Y bueno, para nosotros, a mí, por ejemplo, ese proyecto que parece muy trivial, a mí me gustó mucho por eso, porque realmente se puede ayudar mucho a las compañías. Luego, una cosa que estamos viendo, que eso también es tendencia, es que cuando se miran los puntos a cumplir una financiación de cualquier instalación de renovables, uno de los puntos que aparece siempre es la contratación del PPA. Ahí es muy importante, y nosotros estamos viendo casos en los que también ayudamos a las compañías en prever bien cuál es la utilidad que se necesita para el PPA y diseñarlo acorde a eso. Porque también hemos visto casos, y pongo otro ejemplo sin dar nombres de compañías, en el que el formato del PPA era el que explicó al principio, un PPA en el que se intercambiaba únicamente un descuento en la venta de energía y tenía un límite superior e inferior. Bueno, en ese caso no cumplía un propósito de cobertura, lo único que estaba haciendo es dar un descuento a cambio de una protección a la baja, digamos. Entonces, y lo vemos, que hay veces que hay transacciones en las que se compra una instalación eólica o fotovoltaica y tiene un PPA, y es necesario analizar bien ese PPA, porque a lo mejor se da por supuesto pues es venta a precio fijo y luego igual no lo es. Yo simplemente llamo la atención sobre ese punto, que es relevante en el sentido de que los PPA son muy diferentes. Hay que, cuando vemos un contrato, conviene leer la letra pequeña, porque pueden ser, como explicaba, puede ser físico o no físico, y eso puede determinar el impacto a futuro. Hay pequeños matices y a veces matices grandes que son importantes. Yo, por mi parte, esto es lo que creo que era muy útil pues transmitir a la audiencia de este evento, que creo que es muy interesante. Es algo que está ahora mismo explotando en España. Yo, cuando lo explico, el que no lo ha contratado lo va a contratar si es desarrollador, y muchas empresas están prestando mucha atención al mundo de los PPAs por la parte de los certificados de origen, porque les resulta atractivo por objetivos de sostenibilidad. Y por mi parte, no sé si he cumplido el tiempo o lo he hecho hasta más corto incluso, pero eso es un poco lo que quería transmitir. No sé si queréis que continuemos o si queréis abrimos turno de preguntas, claro. Sí, sí. Por cierto, hay una cuestión, vamos a enviar las presentaciones, ¿vale? Para que sepáis que las compartimos.
eólico también, fotovoltaico y eólico sobre todo. Pero mucho más pequeños los proyectos que he visto, ¿no? Que tenemos casi vocación de fotovoltaico. La inminente regulación de aerogeneradores marinos va a dar una oportunidad de negocio gigante, sobre todo por el enorme potencial que tiene. ¿Es mejor en este campo hacer offshore un PPA con experiencia de los países nórdicos que ya tienen años de experiencia en este ámbito, o está absolutamente todo regulado que puede hacerse a nivel local, por decirlo de alguna manera, con inversiones locales? ¿Cuál es el mejor Si escenario? entiendo bien la pregunta, se refiere a si es mejor contratar un PPA offshore, o sea, un PPA offshore o local o en el país. Sí, un especialista, por decirlo de una manera, del norte de Europa. Bueno, yo entiendo que los parques offshore, normalmente los proyectos que he visto, ahí creo que hay uno en el sur de España, es el que conozco más, y luego hay muchos a nivel europeo en los países nórdicos. Suelen estar en áreas territoriales, casi siempre, porque tienen que tener una proximidad a la costa. Entonces, entiendo que estarán regulados por el país en el que están instalados. Y si es así, no he visto la regulación en profundidad, pero entiendo que también irán a mercado y por tanto les aplica también la posibilidad de contratar un PPA similar al que podemos ver en un parque fotovoltaico o eólico terrestre, porque normalmente están en las aguas territoriales del país. Eso es un poco los proyectos que yo he visto. Por ejemplo, sé que hay uno creo que es Málaga, Huelva. Hay una empresa que está desarrollando, tiene bastante avanzado ahí el desarrollo. Sí, esto concretamente es en Galicia y además está en la limitación, el territorio de las aguas de jurisdicción. Sí, pues en ese caso entiendo que sí que aplica 100% el caso que estamos viendo, un PPA contratado bajo regulación española y que liquida, o bien físico o bien virtual, que liquida de acuerdo al final esos contratos sí establecen bajo qué ley, ¿no? Suele ser ley española. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta es de cara a futuro respecto a los temas del activismo ambientalista, es decir, y su reflejo en provisiones o en cuentas de la empresa. La primera pregunta es, últimamente estoy escuchando que hay un cierto activismo ambientalista, ejemplo en Aragón, con los molinos de viento y eso. Y todas estas cosas, creo que ha dicho que los planes son a 15 años. En general, digamos, sí. el scope, o sea, el objeto. Y la pregunta es si este tema ambientalista se considera o se cree que se va a considerar más adelante, porque independientemente de las presiones, los gobiernos ponen impuestos. O sea que sobre todo el cash flow, el flujo futuro podría impactar. No sé si he definido, es pregunta, Sí, sí. O sea, es pregunta si se está considerando, si puede ser que esto, o por parte de los gobiernos tiene algún blindaje, porque eso también sería útil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, desconozco si los gobiernos están anticipando esa cuestión o no. En cuanto a lo que conozco, que es la parte de los tipos de contratos que se están desarrollando y lo que están haciendo esos desarrolladores, todos los proyectos sé que tienen una parte muy importante de análisis de impacto ambiental. Entonces, cuando se llega a contratar el PPA, ya se han pasado esas etapas previas, es decir, se ha analizado el impacto ambiental y teóricamente, si se ha hecho correctamente eso, se evita cualquier impacto ambiental del tipo de lo que ha comentado usted, que está ocurriendo en Aragón con los molinos de viento. Porque digamos que el contrato del PPA, algunos están enmarcados dentro de la financiación y se habla incluso de los hitos, y ahí dentro de los hitos está eso, la declaración de impacto ambiental, que sin ella no es posible poner a funcionar el parque y por tanto no se puede llegar a liquidar el objeto del contrato. O sea, por lo general ya se ha cumplido, se ha hecho un estudio previo y se ha autorizado por la autoridad medioambiental correspondiente. Sí, pero eso se creería suficiente. En fin, yo como auditor, bueno, soy directivo, pero también auditor,
¿eso se considera suficiente? Porque, bueno, de pronto algunos países están poniendo impuestos a la energía o a las empresas. ¿Existe la posibilidad? Si se considera suficiente La por parte pregunta de es quién, si del lo gobierno. están pensando o es una imaginación mía muy inicial. No, entiendo que es una preocupación de Sí. todas las partes, ¿no? De los gobiernos que regulan esos contratos, del desarrollador entiendo que también porque tiene que cumplir una normativa y conseguir que su instalación funcione muchos años, ¿no? Y cumpliendo siempre pues, con una serie de requisitos medioambientales, Sí. y también del comprador de la energía, ¿no? Porque si además está comprando un certificado de origen limpio, pues lo que quiere es que eso sea sostenible. Normalmente los contratos son entre 5 y 15 años, el estándar es en torno a 10. Y esas instalaciones suelen tener una vida útil de en torno a 20-25 años. Por lo tanto, si la instalación está pensada para 20-25 años, entiendo que se ha analizado que durante toda esa duración de la vida de la instalación va a cumplirse con esos requisitos medioambientales, y el contrato tiene incluso una vida menor porque por lo general está pensado para los años en los que puede haber más incertidumbre por parte del desarrollador y del comprador. ¿Se me permite una segunda pregunta? Sí. Lo otro es el trading. ¿Existe, digamos, creo que esto puede tener una evolución, existe trading de los PPA? Es decir, si alguien quiere invertir como en el tema del carbono y esas, o es todo cerrado y ligado al acuerdo. Un poco lo ha anticipado con lo de Volkswagen, ¿no? Es decir, hay alguien que compra y alguien que vende. ¿Existe un mercado? ¿Se prevé que existirá un mercado futuro de Eso me parece muy buena trading? pregunta, porque hoy en día todos los contratos que vemos son, sin dar un nombre complejo, son fuera de un mercado organizado, por decirlo de alguna forma, aunque todos tienen requisitos, porque hoy en día las regulaciones europeas, REMIT y EMIR, hacen que todos esos contratos tengan que estar registrados. Aunque no haya una cámara de compensación, como puede ser un mercado como el bursátil o el de los derivados tipo MEF, las nuevas regulaciones EMIR, REMIT, que ya llevan tiempo en toda Europa, obligan a esos contratos que estén registrados al menos en un repositorio de información que pueda ser consultable públicamente, y ahí sí que están registrados todos. O sea, y de hecho en los contratos en todos aparece una cláusula relativa a EMIR, REMIT, etc. Con lo cual sí que, bueno, desconozco, respondiendo a la pregunta, si se está planteando la creación de un mercado organizado, pero reflexionando un poquito, el formato de los PPAs que vemos depende mucho de cada instalación y no todos los contratos son iguales. Entonces, quizás podría haber cierta limitación por la estandarización que requiere un mercado organizado, pero tampoco lo veo descabellado. Quiero decir, si se estableciese un contrato con unas características, unas especificaciones, hay una demanda en el mercado por ese tipo de productos. Y algunos de los players que en España están ofreciendo la contratación del PPA, normalmente el desarrollador es una parte y la otra parte es, yo he explicado varios ejemplos, ¿no? Puede ser un consumidor, pues tipo la planta de Danone, en el ejemplo que he puesto, puede ser una comercializadora que luego le vende a consumidores finales, ya sean particulares o empresas, y también hay algunas empresas que se dedican a eso, al trading de energía. Entre los tres, diría que el mayor porcentaje son los dos primeros, compradores directamente empresas y comercializadoras, pero también hay un porcentaje de empresas en España que están realizando actividades de trading de energía, que suelen ser grandes empresas energéticas que tienen un departamento que se dedica a eso. Pero diría que es un porcentaje relativamente bajo hoy en día en España, pero que desconozco si a futuro eso puede crecer. Perfecto, muchas gracias. De nada. Hola, buenos días. Siguiendo con el marco regulatorio, quería preguntarles si llegan a instaurarse los préstamos verdes, si los PPA pueden ayudar a las empresas a obtener financiación. Los préstamos verdes como obligatoriedad dentro de la banca española. Por entender un poco la pregunta, cuando se refiere a préstamo verde, si se instaurase, ¿cuál es la pregunta exactamente? Si podría tener ventajas la contratación de PPA relacionada con esos préstamos verdes. Vale. Bien, el préstamo verde entiendo que puede ser una herramienta que está empezando, se empiezan a ver bonos, ¿no? Verdes y sostenibles, y el préstamo verde que sería una alternativa, ¿no? Lo que es el PPA.
Normalmente, por ponerlo en contexto, habría que analizar si ese préstamo verde se puede hacer específico y customizado a la instalación que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque estas instalaciones suelen tener un formato de financiación muy específico. Normalmente, imaginemos una instalación fotovoltaica en Almería de X megavatios y que requiere una inversión de 100 millones de euros. Pues normalmente se establece una financiación para esa instalación con un porcentaje muy alto de esos 100 millones que se va a ir repagando con los flujos del parque. Es decir, se prepara un proyecto, se ven cuáles son los flujos del parque y en ese mismo modelo aparece cómo se va a ir repagando esa deuda. Entonces, si el préstamo verde puede llegar a tener un formato similar al Project Finance, al que estoy escribiendo, entiendo que ahí aplica exactamente igual que en las financiaciones que estamos viendo el contratar un PPA, porque al dibujar esos flujos que incluyen luego el repago de esa deuda, se incluye el PPA ahí normalmente. De hecho, una línea suele ser... Hay unas líneas que son los ingresos por la venta de energía, otras líneas que son los costes de mantenimiento del parque, todos los costes que pueda tener el parque, y luego otra línea es las liquidaciones del PPA que hacen que se estabilicen los flujos. Y por debajo está el repago de esos préstamos. Por lo tanto, entiendo que si el formato de los préstamos verdes puede llegar a ser similar a al del Project Finance que financia la instalación exclusivamente, porque hay otras corporaciones igual tienen también otra forma de financiar más a nivel corporativo y las instalaciones debajo, pero por lo general la forma de financiación en España es esta, es el Project Finance. Si el préstamo verde llega a tener ese formato, sí que puede ser una herramienta que ayude a que contribuya a que se financien las instalaciones de forma más fácil. Muchas gracias. Nada. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, en cualquier momento, de todas formas, al final, si alguien se queda con alguna pregunta, pues encantado de responderla. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de la Cámara y por tener la oportunidad de explicar lo que hacemos en Impulso de I+D, que es un área más o menos relativamente reciente dentro de Grant Thornton. Voy a explicar un poco, aunque ya Fernando lo ha introducido, ¿no? Por qué Grant Thornton decide entrar en este ámbito de la I+D, que es un ámbito no clásico en las firmas de servicios profesionales. Como es un área que depende de advisory, está claro que tiene una conexión directa con la financiación de la I+D. Pero nosotros lo que entendimos rápido es que no podíamos ser un mero canalizador de financiación para el desarrollo de proyectos, sino que era fundamental que estuviéramos en la propia originación de los proyectos, ¿no? En su desarrollo. La reflexión genérica, hay una histórica, ¿no? Que es, oye, pues todo lo que sea apoyar la tecnología es bienvenido, fomenta la competitividad del tejido empresarial y al mismo tiempo resuelve desafíos sociales de diferente tipo, ¿no? Lo que vamos detectando es que hay dos tendencias que son paralelas, que están marcando mucho cómo evoluciona el ámbito de la I+D en España y en el resto del mundo. Por un lado, es la propia dinámica de la innovación. Es una dinámica que tiende a la concentración. Es decir, cuanto más disruptiva es una innovación, cuanto más radical es, suele estar en manos de unos pocos que tienen esa capacidad de desarrollar esa tipología de proyectos por la complejidad científico-tecnológica que tienen, pero también por la cantidad de recursos financieros que requieren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, no la innovación de proceso, la innovación digital, que está más al alcance de cualquiera, sino cuando hablamos de la innovación que realmente marca un poco la agenda de la competitividad de fondo de las compañías que tienen cierta base tecnológica, ¿no? Eso hace que esta liga se va concentrando cada vez en menos manos. Es decir, que pues, si hay una concentración típica, una tendencia típica de concentración empresarial en el ámbito de la tecnología, esa tendencia es aún mayor y eso hace que cada vez las soluciones más complejas están más localizadas y más identificadas en determinados hubs de innovación en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo ocurre que estamos en un entorno pues, muy incierto, en buena parte pues, relacionado con cosas que hemos comentado, ¿no? Pues el cambio climático, basándonos en lo que dice la evidencia científica, pues va marcando una especie de reloj de cambios que son complejos y eso hace también que la tecnología cada vez tenga un peso más importante para intentar resolver esos desafíos que plantea ese escenario incierto, ¿no? Entonces, en Grant Thornton hizo esta reflexión y dice, bueno, pues es fundamental que nos metamos como firma en apoyar pues, todas estas palancas de fomento de la innovación. Entonces, lo hacemos básicamente a través de dos vías.
La primera no es, digamos que el orden cronológico no fue así, empezamos por la parte de la financiación de proyectos de investigación, aunque luego cuando lo presentamos de forma conceptual la lógica es esta, que es empezar por la identificación de dianas de innovación. Puede sorprender que una firma como la nuestra esté en este ámbito. Decimos, las empresas tecnológicas ya saben bien en qué tienen que innovar porque para eso son tecnológicas, ¿no? Ahí se producen toda una serie de circunstancias que hacen que un papel como el nuestro pueda tener sentido, ¿no? Desde el papel de compañía que a lo mejor nace como startup en una fase inicial y lo que le falta es toda la experiencia de mercado y toda la experiencia de relación con grandes corporaciones que en un momento dado pueden comprar o invertir en esa compañía, y ahí pues podemos aportar mucho expertise y muchas herramientas. Pero incluso en las grandes compañías que tienen base tecnológica, lo que vamos descubriendo a medida que vamos consolidando el área es que también podemos aportar valor, porque hay veces que ellos también tienen dudas sobre por dónde tirar. Una de las características básicas de todo proyecto de investigación es la incertidumbre. Cuando uno investiga no sabe si lo que parte de una hipótesis y luego lo que tiene que hacer es con la propia investigación, con la experimentación, validar esa hipótesis. Pero muchas veces la conclusión a la que llegan es que su hipótesis no era correcta. Lo cual significa que la investigación es correcta. Es decir, la investigación ha confirmado que una hipótesis no lo era. La investigación está muy bien hecha porque ha permitido tumbar una hipótesis que no era cierta, pero ese investigador, pues, digamos, en relación con las expectativas que tenía, pues ha llegado a una conclusión diferente de la que esperaba. Eso hace, esto que ocurre en la actividad científica de cualquier laboratorio, de cualquier grupo de investigación, pues a las compañías tecnológicas también les ocurre. Cuando se plantean desarrollar una tecnología que es nueva y sobre la que no hay todavía referencias, van a ciegas en buena parte. Y tienen muchas dudas sobre si las inversiones que hacen en I+D tienen que ir en una dirección tecnológica o en otra, ¿no? Aquí, en esto, que es un entorno complejo, hay una herramienta de inteligencia tecnológica que permite limitar hasta cierto punto la incertidumbre en relación con este tipo de decisiones, ¿no? Y ahí nosotros podemos aportar valor. Al final, esto consiste en algo tan básico como hablar mucho con los que más saben, que son normalmente grupos de investigación que están en las universidades, con los centros tecnológicos, y son los que están en el día a día de qué cosas, qué rutas de solución científico-tecnológica pueden tener más sentido, ¿no? Recabar esa información, analizarla, contrastarla, es un proceso de inteligencia tecnológica análogo al que podría ser un proceso de inteligencia de negocio, y eso es información que podemos poner al servicio de grandes compañías para diseñar y definir sus agendas de innovación, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso nos convierte en originadores de proyectos. Hay veces que ocurre que una compañía nos plantea sus dudas y nosotros la ayudamos a despejar esas hipótesis mediante este trabajo, pero hay otras veces en las que somos nosotros los que vemos la oportunidad de innovación en un ámbito concreto y vamos a las empresas a proponerles trabajar en esa dirección, ¿no? En este sentido, España es un mercado muy interesante porque ocurre, por un lado, hay cierta paradoja en esto, ¿no? Tenemos una base de científicos muy buena, y esto pues todos los análisis comparativos de publicación de papers, de artículos científicos, sitúan a la ciencia española normalmente en una posición muy buena, por encima de lo que se espera de un país como el nuestro. Eso quiere decir que la gente que trabaja en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace un buen trabajo, y sin embargo no tenemos demasiada empresa de base tecnológica y menos que surja de toda esa base de innovación que hay en los centros de investigación. O sea, hay un gap muy importante entre la capacidad de investigación del sistema normalmente público, aunque también hay agentes privados que hacen I+D, y la capacidad de convertir eso en resultados que se conviertan luego en negocio, ¿no? Que se transformen en negocio. Aquí, ¿qué sucede? Que esa base de ciencia que proviene de los laboratorios, de las universidades, pues muchas veces lo que ocurre es que realmente quien se beneficia son las grandes multinacionales tecnológicas que tienen capacidad de absorber ese conocimiento que está en un nivel tan básico. Es decir, que tener una gran estructura pública de investigación, por ejemplo, en ciencias de la salud, en la medida en que no tengamos una industria sólida en ese sector, que la tenemos, pero no tan sólida como otros países, significa que quien se beneficia de todo ese conocimiento son esas otras multinacionales no españolas que tienen capacidad de absorber ese conocimiento, ¿no? En ese gap nosotros tratamos de estrecharlo, es decir, que reducirlo, y que la aproximación entre la compañía con capacidad de absorber ese conocimiento y el conocimiento que se genere esté mucho más próximo y que no termine sucediendo pues esto de que el conocimiento al final queda fuera, ¿no? Y esto pasa por tener una relación muy directa, muy estrecha con esas grandes compañías que quieren afrontar desafíos de innovación y no saben muy bien cómo, ¿no? Y aquí, pues, digamos, no descarto empresas ni descarto sectores, cualquiera podría valer, ¿no?
inicialmente puedes creer, oye, pues hay ciertas compañías, pues yo qué sé, Telefónica en lo suyo, Iberdrola en lo suyo, Repsol en lo suyo, cada una en lo suyo, y dices, pues, ¿quién más puede saber sobre lo que hacen que ellos mismos, ¿no? Pues luego, cuando hablas con sus equipos de investigación, ven que comparten estas dudas que compartimos todos cuando exploramos lo nuevo, ¿no? Cuando nadie ha establecido todavía una tecnología que demuestre que es eficiente, que es sostenible desde el punto de vista económico, ¿no? A partir de ahí, ese trabajo, esa capacidad de originación de proyectos, luego requiere todas las herramientas de desarrollo y básicamente la financiación. Al final, para que un proyecto tecnológico llegue a un puerto, pues básicamente hacen falta 3 cosas, ¿no? Pues una buena idea, los recursos financieros y un equipo solvente capaz de desarrollarlo. Bueno, pues nosotros lo que trabajamos son en las 2 primeras principalmente. Ayudar a originar la idea y aportar los instrumentos de financiación, ¿no? Claro, en la medida en que nos vamos metiendo en desafíos complejos, y aquí pues puedo poner algún ejemplo de alguna cosa en la que estamos relacionada pues, con lo que han comentado los 2 Fernandos, ¿no? Decía yo antes que la agenda, mucha de la agenda global, y aquí se incluye la corporativa, pues está condicionada por el cambio climático, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos una relación muy directa con los científicos, nos atenemos a sus evidencias. Es decir, que antes se comentaba el tema del activismo, ¿no? Pues hay un activismo que a lo mejor no es fiel con lo que dice la evidencia científica, y hay un activismo que a lo mejor sí lo es. Nosotros, en cualquier caso, nos atenemos a lo que dice la ciencia, ¿no? Y cuando vemos lo que dice la ciencia, pues podemos dibujar un escenario de evolución que afecta pues, a todo. Es decir, al final no hay sector que no quede condicionado de alguna forma respecto a lo que los científicos prevén que puede ocurrir. Las previsiones ya sabemos cómo son, pues muchas veces no se cumplen, pero ellos mismos establecen, oye, pues las probabilidades de que estemos en un escenario o en otro son estas, ¿no? Podemos ahí jugar con las probabilidades, ¿no? Eso nos permite, es una información muy útil que nos permite anticipar qué cosas deberíamos estar haciendo para llegar en un momento determinado con una tecnología que funcione. Sobre la premisa de que si no tenemos esa tecnología tendremos un problema, por las 2 vías. Una, porque no tendremos la solución para resolver ese problema, que es un problema que nos afecta a todos. O 2, porque si no lo hacemos nosotros, lo habrá hecho otro, que es el que está en una posición competitiva mucho más ventajosa y al final pues, conseguirá implantar su solución, ¿no? Ese trabajo de anticipación es clave. Es decir, que al investigador hay que darle años de trabajo para que consigan desarrollar en un trabajo muy de prueba-error una solución que finalmente funcione, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es hacer ese trabajo de anticipación. Un trabajo de anticipación que normalmente en muchos ámbitos solamente está determinado por el querer ser más competitivo que el otro, pero que en este caso está determinado pues, por una circunstancia global que es el cambio climático, que va provocando o va requiriendo transformaciones en muchos sectores, ¿no? Como muchos ya sabréis, ¿no? Pues es difícil identificar un sector que no esté afectado por esto. Es decir, que el energético es evidente, la movilidad es evidente, la construcción, sobre todo por la parte del cemento y el acero, también lo es. El sector agropecuario tiene también pues, un papel fundamental en todo esto. Bueno, pues va sumando y al final prácticamente no hay sector económico que no esté condicionado por esta urgencia, ¿no? Entonces, cuando exploramos qué se está haciendo en el mundo para afrontar estos desafíos que tienen fecha, es decir, que prevemos que dentro de 4 años debería existir una solución alternativa a determinadas cosas que se hacen ahora, ahí miramos qué se está haciendo en el mundo y lo que vemos es pues, lo que comentaba un poco al principio, que los grandes hubs de innovación con capacidad de desarrollar soluciones complejas están muy localizados, ¿no? Pues, al final, el clásico Silicon Valley. También es cierto que Silicon Valley pues, ahora va saliendo poco a poco de una tendencia, de una trayectoria muy enfocada en la innovación, en la innovación digital, ¿no? Es decir, innovación como innovación tecnológica respecto a la I+D, ¿no? En los temas digitales, en las redes sociales y demás, cada vez se van metiendo más en temas de lo que llamamos Deep Tech, tecnología dura, que muchas veces se traduce en producto, y Elon Musk pues, es un ejemplo de emprendedor que está muy centrado en este tipo de tecnología. Pero luego hay muchos hubs de innovación en el mundo que tienen esta capacidad de dar con cosas que son verdaderamente disruptivas. Nuestro trabajo en este caso consiste en conseguir que España esté ahí. Es decir, que ya no hablemos siempre de Silicon Valley, de Tel Aviv, de Londres, ¿no? Sino que se pueda identificar España como un país que tiene esa capacidad para desarrollar estos proyectos de mayor complejidad, ¿no?
Como conocemos cómo funciona esto, ya sabemos que la ruta típica de, no sé si en la sala hay alguien que sea un emprendedor perfil startup, ¿no? Sabemos que ese es un camino muy complejo. Es decir, que si obviamos el ámbito digital, donde ahí pues, funciona con unas reglas un poquito distintas, un emprendedor que intente montar un proyecto de base tecnológica en Deep Tech, en esta tecnología más compleja, que normalmente se traduce en tecnología que es patentable, ¿no? Por diferenciarlo de lo que son cosas de software y demás, ¿no? El camino es muy complejo porque los años que necesita para poder desarrollar su proyecto hasta que ese proyecto es capaz de generar flujo de caja y un break-even, pues son muchos años, o bastantes años, pues dependiendo del tipo de ámbito tecnológico en el que estemos, y hasta entonces tiene que aguantar con financiación como pueda, ¿no? Y la financiación en España para la I+D de este perfil no fluye con la misma facilidad con la que fluye para otros ámbitos de actividad, en parte porque el inversor no está tan familiarizado con este tipo de tecnologías más complejas, ¿no? Entonces ahí es donde surge un papel importante de alguien que sea capaz de aportar alternativas de financiación para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? En ese caso aportamos dos vías. Por un lado, estos instrumentos de financiación alternativos, básicamente es el instrumento del que más nos centramos, pero no es el único. Es un instrumento relativamente reciente en España, que es el Tax Lease aplicado a la I+D. Tiene una historia más amplia, más dilatada, porque anteriormente se aplicaba a la construcción de buques y a las producciones cinematográficas, ¿no? Y desde hace unos 6 años aproximadamente la Administración quiso ensayar aplicarlo al ámbito de la I+D. Y básicamente consiste que este tipo, bueno, estoy aquí adelantando diapositivas que vienen después. Entramos aquí, ¿no? Son empresas, ese perfil de empresa más startup que está en una etapa de mucho consumo de capital para el desarrollo de una tecnología y, por tanto, con bases imponibles negativas. Básicamente lo que hace es quemar dinero, como dicen los americanos, desarrollando su tecnología, con una expectativa de que durante 4 o 5 años probablemente no va a poder estar en una posición de empezar a generar ingresos o beneficios, ¿no? La actividad de I+D en España genera créditos fiscales. Hay unas deducciones fiscales aplicadas a la I+D y el propio gasto en I+D genera otro crédito fiscal, que es esa minoración de la base imponible, ¿no? Y luego hay empresas que están en la posición contraria, con bases imponibles positivas, con capacidad de inversión y que podrían absorber perfectamente todos esos créditos fiscales que está generando la empresa tecnológica. Entonces, lo que previó la Administración es que a través de una agrupación de interés económico, que es una estructura mercantil, se pudiera producir una transferencia de los créditos fiscales de la empresa de I+D, de la empresa tecnológica, a la empresa inversora. De tal forma que el inversor está desarrollando una tecnología que le puede interesar más o menos, no es obligatorio que la tecnología le interese. Esto es un mecanismo de financiación no dilutiva, no está tomando participación en la empresa tecnológica, lo que está es inyectando un capital que la empresa de I+D lo recibe como si fuera una subvención a fondo perdido, es decir, que es un capital que recibe para reducir el volumen de gasto que tiene que aportar en el desarrollo del proyecto y, a cambio, le transfiere a la empresa inversora los créditos fiscales asociados a la I+D, que son las deducciones fiscales a la I+D y el propio gasto del proyecto, ¿no? Las agrupaciones de interés económico tienen un régimen de transparencia fiscal por el que todos los derechos fiscales que generan su actividad son elevados a los socios de la agrupación de interés económico, que en este caso serían las empresas inversoras, ¿no? Pues bien, este instrumento que, como decía antes, se aplicaba a cine y a construcción de buques, pues la Administración decidió aplicarlo a la I+D, ¿no? Y lo que hemos visto en este tiempo es que es un instrumento que funciona. Al final es un win-win muy claro para todas las partes, pues porque la empresa de I+D consigue desarrollar su proyecto con esta ayuda extra, la empresa inversora obtiene una rentabilidad financiero-fiscal que es atractiva y además bastante segura en el tiempo. Es decir, que todo esto se desarrolla en un cronograma temporal marcado por el calendario fiscal, con lo cual tanto la ejecución del proyecto como todo el mecanismo financiero que hay detrás transcurre en un tiempo perfectamente determinado y previsible, ¿no? Con lo cual, a la hora de calcular qué retorno me va a dar esta inversión, pues el CFO tiene un calendario muy definido, ¿no? Y luego, además, ocurre que nosotros aplicamos variantes en este instrumento que enriquecen aún más el modelo. Por ejemplo, que empresas que sí que tienen cierta base tecnológica o mucha base tecnológica lo puedan utilizar para explorar proyectos de I+D que no son propios, son externos, los está desarrollando a lo mejor un grupo de investigación, una startup, y lo que quieren es apoyarlos a través de ese instrumento en una fase inicial para ver cómo evolucionan y qué resultados generan,
y si se confirma que efectivamente resuelven un problema, pues en un momento dado ya se pueden plantear hacer una inversión directamente en la startup o licenciar esa tecnología, ¿no? Llegar a un acuerdo de licencia de la tecnología, ¿no? Con lo cual ahí está la renta, digamos, desde el lado inversor está obteniendo esa rentabilidad financiero-fiscal, está desarrollando una tecnología que muchas veces a nivel de responsabilidad social corporativa pues también es un beneficio para la corporación, y luego además está apoyando una tecnología que potencialmente le puede venir bien en el desarrollo de su negocio, ¿no? Con lo cual ahí hay un círculo virtuoso muy claro, ¿no? Lo que vamos viendo en estos 5 o 6 años de historia de aplicación del instrumento, Grant Thornton como firma llevamos en ello 2 años aproximadamente, 2 años y pico, lo que vamos viendo es que las empresas cada vez están más cómodas en la utilización, en su utilización tanto para innovar desde el lado de la empresa de I+D como para obtener estos otros beneficios desde el lado inversor, ¿no? Nosotros entendimos desde el principio que este no es el instrumento único, que hay varios y que lo que tenemos que hacer es combinarlos en función del tipo de proyecto que se quiera desarrollar. Es decir, que aquí lo que manda no es el medio, sino el fin, el tipo de proyecto al que queremos llegar. En la medida en que en la parte que comentaba antes de originación de los proyectos tratamos de aportar cosas que sean complejas, que no están en las agendas más obvias de innovación de las corporaciones, el modelo de desarrollo que suele surgir muchas veces es el de consorcio. Es decir, que al final ocurre, por poner un ejemplo, pues vamos a hablar con una gran corporación, con uno de estos grandes desafíos que hay a nivel global, donde tenemos localizado que hay una experiencia piloto que se está desarrollando pues, con financiación a lo mejor de la Fundación de Bill Gates, por poner un ejemplo, en un ámbito determinado, y nos consta que hay otra startup en Israel que ya ha levantado una ronda B de 300 millones de dólares, en una fase ya muy avanzada, y que salvo eso, y lo que puede haber en China, que nunca sabemos, nunca es fácil saber muy bien qué es lo que ocurre allí, pues poquito más hay en el mundo, porque efectivamente es un tema complejo. Y por ponerle a esto patas, pues hablamos, por ejemplo, de las tecnologías de agricultura celular para producir alimentos de base proteica sin necesidad de utilizar animales, ¿no? Es una de las grandes alternativas a la actividad ganadera como una de las actividades que generan más gases de efecto invernadero, y entonces se está viendo cada vez más interés en el desarrollo de estas tecnologías. Estamos hablando pues, de algo complejo, con una base biotecnológica difícil, donde la cadena de conocimiento pues, no es sencilla, ¿no? Nosotros identificamos qué grandes corporaciones en España querrían entrar en esto, sabiendo que normalmente en sus propias agendas de innovación no suelen meterse en estas cosas tan complejas porque les pillan un poco lejos, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de construir una solución llave en mano que les permita meterse en esto con ciertas garantías, donde normalmente no se pueden meter solos por el volumen del proyecto y porque, como digo, pues allá donde hay I+D siempre va a haber incertidumbre, siempre hay cierto riesgo, ¿no? Como además para poder desarrollar estas soluciones hace falta una cadena de conocimiento compleja, nunca lo van a poder atacar con equipos propios. Normalmente se tienen que apoyar en startups de base tecnológica, en grupos de investigación o en compañías que están digamos, en la fase, en una etapa intermedia dentro de la cadena de valor, ¿no? Y ahí surge un consorcio donde efectivamente a la hora de financiarlo ya podemos jugar con cualquier instrumento de financiación de los que hay, y tratando de establecer lo que tenga más sentido para cada caso. En algunos puede ser una estructura de tax lease o varias estructuras de tax lease, lo que acabo de comentar en este sistema de financiación de inversor sobre empresa de I+D. En otros casos pueden ser fondos públicos, nacionales, europeos, un PERTE, lo que fuera, u otro tipo de soluciones de financiación de las que existen en el mercado, ¿no? Intentando siempre que el objetivo sea no levantar capital, sino que al final tengamos una línea de negocio que funcione. Es decir, que aquí nuestro negocio no está tanto en implementar soluciones intermediarias para resolver cosas puntuales dentro de un proceso más largo. Lo que queremos es que los proyectos lleguen a buen puerto. Que si el origen es, poniendo el ejemplo de antes, es conseguir construir una planta que sea capaz de producir este tipo de alimentos, pues que realmente esa planta sea funcional en un periodo también razonable, en un periodo que nos permita competir con lo que se está moviendo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es lo que hacemos desde el área de impulso de I+D, como un área relativamente reciente, pero también muy abierta a absorber cualquier solución que pueda tener sentido en el mercado en las conversaciones que vamos teniendo con nuestros clientes, ¿no? Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. No sé si se me oye con el Sí. micrófono. Sí.
gracias a los dos. La verdad es que bastante diferente las temáticas, pero muy útiles, por lo menos para empresas como la que yo represento, que es una startup de base tecnológica. La duda súper práctica que tengo es qué beneficio podría tener o qué ventaja podría tener el tax lease para una startup versus la monetización de los créditos fiscales. No, así a bote pronto no entiendo, o sea, porque me parece el tax lease, que yo todavía no lo he investigado demasiado, como bastante complejo, y sin embargo la otra opción pues parece bastante más directa, ¿no? Sí, efectivamente, respecto a la opción de la monetización de los créditos fiscales, que es, digamos, la alternativa más parecida, ¿no? Es, efectivamente, ¿cuál es el producto que compite con esto? Pues efectivamente la monetización. El tope de captación de capital con el tax lease es algo superior a la monetización. Es decir, que el capital, digamos, de hecho no hay un tope establecido. Ese es lo que un poco acuerden las partes. Cuando, por ejemplo, el inversor tiene mucho interés en apoyar una startup concreta porque lo que está haciendo es sinérgico y le parece muy interesante, está dispuesta la empresa inversora a renunciar a parte de su rentabilidad para darle más capital a la empresa de I+D. Eso permite que en un momento dado, respecto a la opción de la monetización, lo que se obtiene a través del tax lease es sensiblemente superior, ¿no? En algunos casos. En otros no tanto, pero sí que prácticamente en el 100% siempre es superior. Esa es una de las ventajas. Luego la monetización está sujeta también a una serie de requisitos, ¿no? De mantenimiento de los contratos, etcétera, ¿no? Digamos que el instrumento del tax lease en ese sentido es más flexible. Es muy rígido en cómo hay que hacer las cosas dentro de lo que es una operación de tax lease, pero en relación con los requisitos que establece la monetización, pues el tax lease está libre de ese tipo de condicionantes, ¿no? Con lo cual yo diría que es más capital y más flexibilidad en las condiciones que se imponen. Pero efectivamente hay que analizar cada caso, ¿eh? Porque hay empresas en las que dicen, oye, pues al final por obtener un 10% más merece la pena una constitución de una agrupación de interés económico y un poco toda la parte jurídica que hay detrás de la estructura, pues eso ya depende un poco de cada caso, ¿no? En algunos casos, sobre todo las empresas que ya han hecho el tax lease y que ya saben cómo funciona, es decir, que ya lo han entendido y saben cómo es la operativa, se suelen sentir muy cómodas y lo normal es que repitan, obviamente si tienen capacidad de I+D, ¿no? Porque esto es un tema determinante, es que los proyectos realmente sean de I+D y que se puedan certificar como tales, ¿no? Entonces, las que tienen esa base, yo qué sé, pues pongo un ejemplo también, empresa aeroespacial, que está en una fase de I+D muy intensiva, porque lo que está haciendo es directamente lanzando satélites al espacio, ¿no? No es que esté desarrollando una tecnología puntual que luego se integra en un sistema de un tercero, ¿no? En este caso, su volumen de inversión en I+D es importante y es anual y es recurrente, ¿no? Pues una vez que conocen el instrumento se sienten muy cómodos por estas ventajas que comento respecto a las opciones de la monetización de las deducciones, ¿no? Alguien que lo ataca por primera vez, pues depende un poco de la sencillez y del rigor con que el estructurador fiscal explique cómo funciona el tax lease. Es decir, que si lo ven como algo comprensible y además supervisado por la administración y por tanto que mientras tú hagas las cosas como hay que hacerlas, pues va todo bien, pues entra. Si el estructurador no explica bien las cosas y al final lo que le queda a la empresa de I+D es una noción confusa de dónde se mete, pues igual ahí dice, oye, mira, me quedo con la monetización, que sé de qué va y que la controlo directamente, ¿no? Gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Nosotros somos una empresa que tenemos una materia prima de innovación y trabajamos con centros de investigación. Entonces quería conocer, ustedes nos colaboran en hacer el proceso nosotros tenemos un producto para alternativa a las proteínas animal, para hacer análogos cárnicos. Entonces la idea es con el centro de investigación desarrollar esa materia prima, ¿no? Terminar a desarrollar. Y entonces ustedes serían el puente con un inversor para que nosotros podamos tener la financiación para ese proyecto. Existe esa opción, es decir, a veces ocurre que se nos acercan empresas que dicen, oye, tengo esto, lo que no tengo es contactos con la gran industria para desarrollar mi proceso o no encuentro el partner científico-tecnológico con el que terminar de resolver parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros podemos hacer esa función de puesta en contacto y de montar un proyecto. Nosotros ya tenemos los centros de investigación con los que trabajamos y nos realizan ese proceso, ¿no? Entonces, un instruccionado
del producto. Ahora falta es la parte de negociar con la parte de investigación de ellos, el coste. Esa financiación, nosotros como startup, el centro de investigación tiene un coste muy alto, entonces para nosotros no es viable desarrollarlo en este momento. Entonces la idea es, si ustedes tienen ese inversor, que también apueste por esa línea de proyecto y que al mismo tiempo tenga un conocimiento de la materia. Vale. A ver, si utilizáramos como canal una estructura de tax list, pongo diferentes ejemplos. En ese caso hay que tener en cuenta que el tax list cubre un porcentaje del coste del proyecto, no el 100%. Nunca va a superar el 40%. En el mejor de los escenarios se va a quedar más o menos en torno al 40%. Es mucho en relación con otros instrumentos, pero hay otro 60% que lo tiene que pagar la empresa de I+D, ¿no? Con lo cual, sí que ocurre que el tax list suele ser utilizado por empresas que sí que tienen caja. Lo que no tienen son todavía beneficios, pero sí cajas y tienen capacidad de gasto. Porque luego, además, tal y como está regulado y establecida la estructura de tax list, el capital del inversor se obtiene una vez que el proyecto ya se ha ejecutado a lo largo de un año. Es decir, que de entrada tienes que tener capacidad de financiar todo el gasto durante ese año y luego recuperas parte de lo que has puesto, ese porcentaje que puede oscilar entre el 25 y el 40%, pues una vez que ya se ha obtenido la certificación ex post, que es la que confirma y objetiva que el proyecto se ha ejecutado de acuerdo con lo que se dijo que se iba a hacer, etcétera, ¿no? Con lo cual, si es un escenario de no tenemos capital, el tax list aquí no aplicaría. Aplicaría si ya hay capacidad de ejecución de gasto y lo que hace el tax list pues, es permitirte que ese gasto sea menor, ¿no? En un escenario de, oye, no, sé cómo hacerlo, sé con quién hacerlo, me falta el capital, ¿no? Aquí lo que tengo que buscar es un inversor ya tradicional de startup. En casos puntuales podemos ofrecer esa ayuda no de forma sistemática, porque sí que es cierto que la cantidad de startups que están en esa posición de necesidad de capital son muchas, y es un escenario, un terreno de juego complicado, ¿no? En el sentido de que ya sabemos que iniciativas de emprendimiento hay muchas, pero capacidad del mercado de absorber todas esas iniciativas pues es más limitado. Sí lo hacemos cuando está alineado con cosas que ya estamos haciendo o con corporaciones con las que ya estamos trabajando. Pues, por ejemplo, si una empresa del sector aeroespacial está levantando una ronda, además una empresa que ya tiene una trayectoria, está levantando una ronda y está buscando socios industriales, nosotros sí que participamos en ayudar a completar esa ronda porque muchos de nuestros clientes tradicionales, Grant Thornton, son esos posibles socios industriales que son grandes corporaciones de base tecnológica, ¿no? Pues un Indra o cualquiera de este perfil, ¿no? Entonces, cuando ya es algo en lo que estamos, sí que podemos ofrecer esa ayuda. Y muchas veces, oye, es una puesta en contacto, oye, esto tiene mucho sentido, si no te importa, echa un vistazo al deck de inversión. En el caso que comentas, que está alineado con un ejemplo que he puesto, lo que tenemos que hacer es hablar luego, porque aquí la opción que cabe es que nos contéis, si queréis, con el acuerdo de confidencialidad que haya que firmar, lo que estáis haciendo, porque podríais tener cabida en el consorcio que estamos creando. Es decir, que justo estamos en un punto de terminar de unir empresas que están en este ámbito tan concreto, hablando al mismo tiempo con grandes corporaciones, y entonces en este caso ocurre que es algo en lo que ya estamos, donde precisamente lo que buscamos es enriquecer la propuesta de valor con todas las piezas que tengan sentido que estén, ¿no? Entonces, en este caso, sí que podríamos ayudar porque es que además nos interesa. O sea, en este caso, casi te devuelvo la petición de que hablemos y que me cuentes un poco luego qué estáis haciendo. Okay, gracias. Genial. Pues muchas gracias, Íñigo, Fernando. Soy Javier Pollán, el director de marketing de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Fernando, y a Grant Thornton, como socio protector de Club Cámara, por traer siempre temas de actualidad, tendencias, novedad y todo metido en este marco de ESG que tanto potenciáis y que tan necesarios para las empresas que están en la Cámara conocer y contactar y desarrollar, ¿no? Ahora tenemos un café para poder comentar más en detalle, pero bueno, quería daros las gracias por estar aquí siempre presentes con nosotros y utilizarnos para poder llegar a las empresas y que tengan la información de última actualidad. Muchas gracias. Gracias a todos por venir.